Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 de la tarde y estamos comenzando esta edición de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos, a quienes se han quedado en nuestra sintonía después de Pauta Final. Bienvenidos a nuestro análisis del día de hoy, aquí en Reunión de Pauta, en la 100.5. Si estás en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, el 96.7 de Valparaíso y Viña del Mar, en Temuco también 96.7 y en pauta.cl. Gracias por estar junto a nosotros. Nuestros panelistas están listos, así que vamos a sumarlos ya a esta transmisión para comenzar la conversación de hoy día. Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, está con nosotros. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, bien. Gracias por acompañarnos. Gente que nos escucha. Bienvenida Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica y gerente general de CADEM, directora de ICARA además. Gracias por estar con nosotros, Karen. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña, completando nuestro panel, el abogado, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo de la Fundación Piensa, Pedro Fierro. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Sebastián. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por sumarte también a nuestro panel del día de hoy. Bien, vamos a comenzar de inmediato con la pregunta con la que abrimos nuestro programa el día de hoy. Temas más de contingencia de las últimas horas. Inevitable tener que conversar y dedicar algunos minutos de nuestro programa a lo que ha ocurrido ayer en la provincia de Arauco con este enfrentamiento, según lo que ha descrito la Fiscalía y el gobierno, que se produjo en esa zona, que involucró a carabineros, a la Armada, y que se da en el contexto en que precisamente el presidente Piñera busca extender el estado de excepción, el estado de emergencia ya en ese lugar. Y ese debate se va a dar en el Congreso, por supuesto, pero hay todo un contexto político y de hechos recientes que va a marcar esa discusión. Y es ahí donde queremos apuntar nuestra primera pregunta. Pedro, ¿es necesario dar más herramientas a las policías o eventualmente sumar a las Fuerzas Armadas también para combatir la violencia en la zona? Yo creo que sí, a priori. ¿Ya? Esa es mi respuesta, sí. A mí me parece que este es un tema absolutamente complejo. O sea, yo estoy de acuerdo con la presidenta de la convención, Elisa Loncón, de que en el fondo acá hay muchas múltiples dimensiones que están metidas en este asunto y que es un error tratar esto como si fuera un tema de seguridad pública simplemente. Yo creo que ahí en eso lo comparto y me da la impresión de que en ese error caen incluso varios candidatos presidenciales, ¿cierto? Pero lo que yo creo es que independiente de que reconozcamos las múltiples dimensiones de este asunto, eso no implica que no hay un asunto de seguridad pública atrás que tiene que ser, digamos, restablecido, ¿no? o que tienen que ser abarcados. En el fondo, asumir que esto es un problema complejo no puede ser una excusa para quedarse inmovilizado frente a la catástrofe que están viviendo muchas familias en el sur. A mí me tocó hace algunas semanas, hace algunos meses, digamos, tratar de meterme un poco más en el tema porque tenía que escribir sobre esto, digamos, y es simplemente un reporteo, digamos, de las cosas que estaban pasando y es catastrófico. O sea, todos los días pasa algo. Claro, uno no lo sabe en Santiago, en Valparaíso, en mi caso, pero cuando uno se mete en la prensa local, es tremendo, o sea, es tremendo. Los habitantes viviendo con chaleco antibala, los ciudadanos que tienen que estar armados, residentes que declaran tener miedo porque sí o sí les va a tocar a ellos que les quemen la casa, o sea, lo dan como por hecho. Entonces, cuando uno ve una zona que está absolutamente abandonada, en donde no existe, digamos, el Estado de Derecho, yo creo que se vuelve urgente tratar de restablecerlo, digamos. Y es difícil, entiendo, porque hay que hacer el tándem de tratar de asumir estos problemas de seguridad pública no puede ser una excusa tampoco para no asumir que esto es un problema que va mucho más allá, digamos. Sí. ¿Valentina? Sí, yo comparto la preocupación de Pedro de quizás esta violencia cotidiana que se vive en el sur, en zonas rurales, que muchas veces también está invisibilizada por la prensa, o estamos como, en el fondo, acá en Santiago, en Viña, en las ciudades grandes, más preocupados de otros temas. Y comparto la necesidad de restablecer el orden público, pero la pregunta importante ahora yo creo es el cómo lo estamos haciendo, y la pregunta es si es que aumentar la dotación, si es que aumentar la fuerza, si es que aumentar el despliegue de fuerzas en la zona,
¿ha sido una forma como efectiva de hacer frente a este problema? O si por el contrario, yo tengo la sensación de que desde que se declaró el estado de emergencia han aumentado, como al menos quizás también se le ha dado más visibilidad en la prensa, pero como que en el fondo se han enardecido más los ánimos, ha habido más conflictividad, y no parece ser que aumentar el despliegue de fuerzas vaya a disminuir la violencia, al contrario, parecemos estar como en una suerte de espiral de violencia. Sí, que es lo que han advertido muchos allá en la zona también. Karen, ¿cómo ves todo el tema? Me dan ganas de pasarla. Es muy complicado, es muy complicado. Lo que quiero decir es que me supera. Como que creo que es tan complejo el problema que realmente no sé qué se hace. Porque, claro, por un lado, yo estoy con Pedro, no sé, el otro día hablaba en un chat, una persona muy cercana, que le quemaron la casa y nos mandó como se estaba quemando su casa, y nosotros casi como que nos dio mucha pena y todos empatizamos mucho, y él decía, bueno, pero era obvio, si era obvio que me iban a quemar mi casa. Decía, lo que me da pena es la gente que vive allá, porque bueno, él vive en Santiago, lo que me da pena es la gente que vive allá y que también le queman sus casas, como que ya era obvio que le iban a quemar la casa, o sea, que a lo que hemos llegado es brutal. Es una cosa dramática, brutal. Ahora, también estoy con la Vale, en términos de que parece que la solución de más fuerza no es efectiva y de hecho no termina bien. Yo lamento siempre mucho lo que pasó. Yo creo que Moreno, cuando fue ministro, iba bien. Y vino Catrillanca. Entonces estas cosas terminan mal. No, o sea, al final no fue efectivo, eso es lo que quiero decir. Sí. Como que el uso de la fuerza no soluciona el problema. Pero no sé, no tengo no sé qué se hace. ¿Puedo comentar algo? Sí, Pedro, por supuesto. Estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho, solo quería agregar un punto. Que también acá hay un asunto de centralismo, no quiero sonar disco rayado, insisto, porque siempre hablo sobre este tema, pero la manera en cómo se ha abarcado este problema ha sido desde la capital, siempre. Recordemos, o sea, no olvidemos, digamos, el último delegado presidencial que se mandó, el que duró poco, digamos, que estaba antes. Yo creo que eso también afecta este ánimo que comenta la Vale, que por cierto estoy de acuerdo, ¿cierto? No sé, cuando uno dice algo tan lógico como de verdaderamente incluir al territorio en la solución de esta problemática tan compleja, no sé si se está haciendo del todo. Y en conjunto con lo que decía la Karen, a mí me tocó también, digamos, leer un reportaje hace también algunos meses, donde había una persona, porque muchas veces uno normaliza esto desde afuera, ¿cierto? Pero había una persona que le comentaba al ministro del Interior, que era el ministro Delgado ya, de que chuta que estaban complicados porque llegaban a su casa y le ponían en los terrenos, ¿cierto?, la típica bandera mapuche. Y claro, y la respuesta del ministro era, bueno, pero eso, o sea, no es tan grave. Y lo que ella le respondía era, chuta, en verdad, imagínate que esté en tu casa y que te lleguen y te pongan una bandera de una etnia. O sea, pero uno no se lo imagina, digamos. Entonces, es muy difícil, como dice la Karen, tratar de concientizarnos, ¿cierto?, sobre este tema. Sí. Y sobre el drama que están viviendo las personas en ese territorio. Entonces yo creo que, bueno, ahí hay un punto, efectivamente, comparto con la Vale, o sea, hablar desde acá es fácil y puede que la solución no pase por mandar sí, lo más preocupante probablemente es lo que plantean los tres en realidad de alguna forma, y que estos canales políticos para abordar los aspectos de fondo realmente, como el esfuerzo que hizo en su momento el ministro Moreno, como decía Karen, hoy día no se ve ninguna iniciativa, ningún espacio de trabajo de ese tipo. Aunque hay algunos esfuerzos y quizás sean más silenciosos y menos visibles, de todas maneras la sensación que hay es que no hay un conducto político que permita canalizar este conflicto de alguna manera. Veremos qué es lo que resuelve el Congreso, que es el que tiene que votar la extensión del estado de excepción que ha pedido el presidente Sebastián Piñera. Bueno, vamos a nuestro tema central para esta edición de Reunión de Pauta. Estamos con Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro, y queremos analizar hoy día los programas de salud de los candidatos presidenciales y abordar las distintas propuestas que hay en esta materia, viendo algunos puntos en común, también cuáles son las perspectivas que hay en un tema que siempre aparece como uno de los prioritarios. Ya hemos hecho un análisis también en otras ediciones de materias previsionales. Hoy día queremos enfocarnos en particular en el ámbito de la salud, en un contexto además sanitario, producto del COVID-19,
que también ha dejado una serie de lecciones. Hay propuestas de grandes reformas, algunas coincidencias también con ciertos matices, pero coincidencias en la idea, por ejemplo, de avanzar hacia un seguro único de salud, que es lo que propone precisamente el programa de Gabriel Boric a través de un Fondo Universal de Salud. Solo para dar un poco más de contexto, José Antonio Kast ha planteado que FONASA sea un seguro estatal que comprará servicios médicos para la población beneficiaria, con una compra de, comillas, soluciones médicas que podrán ser atendidas tanto por el sector público como el privado. Yasna Proboste plantea también la idea de ese sistema universal de salud. Lo mismo planteaba Sebastián Sichel con otros matices, eso sí. Hay algunas líneas de algunas propuestas de los candidatos que podemos poner sobre la mesa para comenzar esta conversación. Karen, ¿cómo ves tú en general las ideas matrices que están moviendo los programas de salud de los candidatos? Mira, a mí me encantan los programas de salud. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. Yo creo que, mira, nosotros hicimos un estudio hace un tiempo atrás que fue público a la asociación de ISAPRE. Ajá. 96%, déjame partir con un dato nomás, 96% de las personas considera que sí es urgente hacer una reforma al sistema de salud. Uh-huh. Y uno dice, pero no son los que tienen ISAPRE. Mentira, 95 y 97 los que tienen ISAPRE, los que tienen FONASA. O sea, hay una cosa, hemos llegado a la conclusión consensual en Chile de que que tenemos un problema. Y a mí me parece que los programas de Boric, Proboste y Sichel son bastante parecidos en términos de que los tres plantean un sistema universal de salud que a mí me gusta y yo celebro, porque creo que hay un reconocimiento transversal políticamente, que es un tremendo logro, de que tenemos un problema. Y a mí me parece, yo que me dedicaba a estudiar el estallido social y que esta sensación que se ha instalado tan fuerte de que está un grupo, un 20% que vive con los privilegios y otro 80% de la gente que está reclamando, comillas, dignidad, como que nos muestra un Chile tan dividido, y me parece a mí que salud es un ícono de eso, porque tenemos un 80% de la gente que está en FONASA, un 20% de la gente que está en ISAPRE, que se parece como al mapa de las tres comunas donde gana el rechazo, gana el apruebo. Tenemos en este mismo estudio que yo estaba mencionando, mira, un 70 y tanto por ciento, un 80% de la gente que piensa que el sistema privado de salud tiene una calidad buena, muy buena, frente a un 20% que lo encuentra malo, y cuando habla del sistema público es exactamente al revés, o sea, solo un 20% lo encuentra bueno, muy bueno. Entonces, a mí me parece que independiente de cuál sea el modelo y la fórmula, el que todos seamos parte de un mismo sistema, independiente de que vamos a acceder a un seguro, como se plantea en algunos de los programas privados, y tú puedes pagar más si tú quieres algo más, pero que todos seamos parte de algo, me parece que simbólicamente es súper interesante, y me gusta que haya un acuerdo tan transversal. Creo que, para terminar la idea, el proceso de vacunación, me parece que todos lo experimentamos. Sí. Fue justamente una forma de, no sé, yo me vacuné la primera dosis en Chimbarongo. Yo tengo una casa en Chimbarongo y me vacuné en Chimbarongo, de verdad, del hospital. Y fue espectacular. Y muchos acá se vacunaron en los consultorios, o sea, y esto de sentir que yo estaba al lado de la señora, yo creo que es una experiencia de la señora de Chimbarongo, creo que es una experiencia que nos hace bien como país. Y bueno, no es menor que hay un sistema único. Los que estamos hoy día en ISAPRE aportamos una parte al sistema público, que hoy día eso es algo que no ocurre. Y había un valor como republicano, decían algunos, ¿no? En ese acto de ir a vacunarse todos en un mismo sistema, de manera gratuita, universal. Como que a todos nos gustó, parece, ¿no? Como ir a votar. Pareciera que sí, es algo parecido, sí, como algo de eso había. Sí, como que genera cierta cohesión social, como que somos todos parte de... Valentina, ¿cómo ves tú esta propuesta? Yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea Karen, de que hay un tema simbólico súper importante de que todos seamos parte, todos coticemos este 7%, que es lo que señala al menos el programa de Yasna y de Boric, son bastante similares en ese sentido. Sugieren que el 7% de cotización obligatoria sea para este seguro universal de salud, y que si alguien desea contratar adicionalmente un seguro complementario, se pague por sobre ese 7%, obviamente con cargo como a la persona, y que las ISAPRES en el fondo pueden seguir funcionando como
como seguros complementarios, lo cual me parece un equilibrio razonable entre asegurar este sistema de salud que sea para todos y permitir cierta libertad de elección para las personas que también quizás comprensiblemente quieren aumentar su cobertura. Y yo creo que además de lo simbólico que dice Karen, yo agregaría que hay una razón pragmática también para querer que todos seamos parte del mismo sistema. En la medida en que todos somos parte de este sistema público, hay incentivos para que justamente nosotros entre comillas, como la élite, si se quiere, Ajá. la gente que está más cerca de la toma de decisiones y de cómo se distribuyen los recursos y todo, también queramos que mejore el sistema del cual somos parte, porque somos parte de ese sistema y no estamos como existiendo en un sistema paralelo y nunca hemos ido a un CESFAM y nunca hemos ido a un servicio de atención primaria de urgencia. Y de hecho yo creo tanto en esto que hace unos años cuando me tocó elegir en qué ISAPRE iba a estar, no sé qué, yo antes había estado de carga de mis papás varios años, etcétera, yo me metí a FONASA en vez de meterme en una ISAPRE, porque justamente creo que es algo que deberíamos todos como contribuir, tanto las personas con mayores sueldos, menores sueldos, como todos ser parte de este mismo sistema. Creo que efectivamente es súper importante, tanto a nivel de símbolo como a nivel de que todos tengamos conciencia del tipo de sistema que es la salud pública hoy en día en Chile. Así que en ese sentido creo que comparto bastante estas propuestas de los candidatos de izquierda. Creo que el plan de Sichel es un poco menos claro al respecto, porque el plan universal de salud que él propone dice que deberá ser ofrecido obligatoriamente por todas las aseguradoras que participen en el sistema, y no necesariamente va a ser una aseguradora única pública, sino que también pueden seguir existiendo ISAPRES que tendrán que transformarse esto está todo en la página, ¿no tiene números de página el programa? No sé, bueno, está al principio de la sección de salud. Todas las ISAPRES que quieran participar de este nuevo arreglo social deberán adaptarse y transformarse en entidades de seguridad social sin fines de lucro. Entonces, propone mantener este sistema mixto, pero que los privados sean sin fines de lucro, lo cual me parece un punto medio también interesante. No sé si las ISAPRES estarían dispuestas a adaptarse a este nuevo sistema que propone Sichel. ¿Qué actores privados entrarían ahí? Sí. Claro. Pero no es tan parecido como las propuestas de Proboste y Boric, que quizás van aún más en la misma línea. Cierto. Pedro. Sí, yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Aparte que ando pacifista hoy día. De hecho, quería celebrar al candidato Boris, porque me parece que la manera en que presenta el programa, antes de entrar al tema de la salud, ¿cierto? Pero me parece notable. Más allá de si está o no bien ejecutada la consulta ciudadana, digamos, ¿cierto? Claro, él muestra que efectivamente salud aparece dentro de las 3 prioridades generales de la gente, ¿cierto? Pone esta suerte de parrilla con las prioridades de la gente de distintos temas, ¿cierto? Pero luego de eso hace un doble clic a nivel territorial, y eso a mí me encanta, digamos. Entonces yo lo celebro. Yo soy de Valparaíso y me llamó la atención que en esa primera parrilla no apareciera, o que apareciera transporte en el último lugar. Y ahí dije, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Y claro, cuando uno sigue al tema territorial, veía que, por ejemplo, transporte aparecía dentro de las primeras prioridades de Valparaíso. Que es lógico, porque en Valparaíso tenemos un drama con el tema del transporte. Pero yo creo que ese punto, y por eso lo quería mencionar, impacta en las propuestas de salud, ¿ya? Y aquí yo creo sí que el candidato se cae un poco. En salud replica este análisis, y si uno mira, en la zona central en general, Valparaíso, región metropolitana, incluso Concepción, hay una propensión a exigir como un nuevo sistema de salud pública, ¿ya? Pero cuando uno se va a las prioridades de los extremos, al menos las que declara el candidato Boric, hay unas preocupaciones que son mucho más básicas, que tienen que ver con cobertura, que tienen que ver con especialistas, por ejemplo. Y digo que acá yo creo que se cae un poco porque él, con ese diagnóstico, yo creo que es el que menos se hace cargo de esa diferencia territorial en las propuestas, ¿ya? Pero me parece notable que al menos haya hecho el ejercicio de mostrarlo, digamos, ¿cierto? Y también, obviamente, acá para entrar al punto, coincido en lo notable que resultan estas propuestas de sistemas de salud universal. Yo creo que lo que propone el candidato Sichel también apunta en esa dirección, como dice la Vale, quizás con algunos matices. Yo no entiendo mucho de estos sistemas de salud, digamos, así que me perdonarán. Incluso creo que las propuestas del candidato Kast, pese a que no apuntan en la misma dirección, pero tienen algunos matices cuando él habla, ¿cierto?, de este sistema de colaboración público-privada sin discriminación, como que también apunta a tratar de que esto sea, digamos, de que no hayan estas diferencias, que sea este acto medio republicano, cierto, ¿cierto?, de acceder estándar, ¿no? Claro, de que independiente si tenéis FONASA o si tenéis ISAPRE,
igual puede atenderte en los mismos lugares en estas prestaciones, digamos, Pedro, estándar o básicas. Claro, sí, y sin esa expertise que tú mencionabas, ¿qué rol crees tú que ha jugado la pandemia en generar esta transformación? Ya Karen algo de eso esbozaba con su alusión al proceso de vacunación, pero durante toda la pandemia el sistema ha actuado de manera integral con una dirección específica desde el MinSal. Ahí hay un antecedente que puede ser importante, ¿no? Sí, yo creo que integrada, insisto, me van a perdonar los especialistas en este tema, pero mi percepción desde afuera como ciudadano es que ha sido integrada, pero muy descentralizada. De hecho, uno va al municipio, o sea, el municipio es el que te vacuna, digamos, ¿cierto? Y cuando decía aquí yo tengo un tema, porque conversando con vecinos de Valparaíso, no es que sea candidato, conversamos con vecinos porque tenemos un programa en donde organizamos unos encuentros para conversar sobre política con unas juntas de vecinos en Valparaíso. Ajá. Y lo organizamos en conjunto. Y la salud, obviamente, es uno de los grandes temas, y yo comparto ahí lo que dice Karen, la salud, un tema que por lo que uno percibe, esto es cero representativo, simplemente la conversación, es un problema que afecta a todos, ¿ya? Independiente de si pagáis o no pagáis, ¿ya? Todos están, están un poco comprometidos en esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque una de las cosas que mejor se valora, al menos en la experiencia que yo he tenido en las conversaciones, es precisamente la atención primaria. Por ejemplo, el trato que tienen con el CESFAM. Hay una serie de temas que me gustaría, digamos, que poner sobre la mesa después, pero ese trato con el CESFAM en general es súper positivo, ¿ya? Es muy positivo. Y yo creo que, claro, en general el sistema de vacunación, claro, uno va al CESFAM a vacunarse. Entonces uno lo vive y ve que funciona y efectivamente te juntáis, incluso tiene este sentido medio republicano, ¿cierto?, que habíamos hablado. Entonces yo, claro, o sea, creo que tiene que haber afectado a la pandemia en estas salidas, pero también en una serie de otras. Uno ve los programas y ve una serie de coincidencias, y yo creo que también producto de la pandemia. El tema de las listas de espera, bueno, un tema que viene hace mucho rato, pero que se profundizó con la pandemia, y que todos los candidatos buscan hacerse cargo también con medidas más o menos similares. El tema de la digitalización también, ¿cierto? Muchos hablan de tanto la digitalización en los servicios, como en la digitalización de la gestión, ¿cierto? Todos hablan de telemedicina en todos los programas, y algo que obviamente la pandemia también ha profundizado, sobre todo cuando sale salud mental. Efectivamente, yo creo que la pandemia es un buen punto, Sebastián, no lo había pensado, pero claro, la pandemia al final termina abriendo discusiones que son bastante sensatas, y es bueno que... Yo creo que hasta el Colmet celebró, digamos, casi todos los programas. Sí, claro. Cosa. De hecho, le llegaron algunos dardos también al Colmet cuando se reunió con José Antonio Kast y valoraba algunos puntos de la propuesta del candidato republicano. Karen, y hay otro tema que también va a cobrar mucha relevancia, pareciera, ¿no? Así lo han dicho muchos expertos, la misma OMS incluso, que tiene que ver con el de la salud mental, y es un asunto que también se repite en algunos de los programas. Sí, tienes razón. Boric pone más énfasis, pero todos lo mencionan. Los otros diría yo que son menos claros. Y yo creo que es importantísimo. O sea, yo creo que realmente, así como es terrible lo que ocurre en la Araucanía, con lo que partimos conversando, el acceso a la salud mental no existe. ¿Sí? La salud mental es muy cara. Carísimo. Y simplemente no es pagable. No es pagable, y incluso la gente que tiene más plata tiene dificultades para acceder imagínate la gente que tiene menos. Yo creo que es muy bueno que al final es una cuestión de recursos, que se pongan más recursos ahí, y sobre todo post pandemia, que los trastornos de salud mental han aumentado tanto. Ahora, respecto a tu otra pregunta, yo creo que no es solamente la vacunación, yo creo que la integración del sistema, las camas, también fue notable. Nosotros justo mañana tenemos la de ICARE, me cambio de sombrero, entrega de premio ICARE, y justamente estamos en premio especial, que no es como una empresa. Estamos premiando como la integración entre lo público y lo privado, la colaboración entre lo público y lo privado a propósito de la integración de las camas. Yo creo que esa fue otra cosa que era difícil de pensar que iba a resultar, que iba a ser posible, y fue posible, así como la vacunación. Y yo también la rescato eso. Y en la práctica esa administración centralizada de camas lo que hizo fue
emparejar la cancha, digamos, de acceso para todos, ¿no? Totalmente, o sea, daba lo mismo fue, la ¿no? condición socioeconómica, el lugar, sencillamente lo que se necesitaba era una atención urgente, rápida y forzaba además a las clínicas también a ir abriendo. Tenía un montón de complicaciones para los prestadores privados, en todo caso. Si es que eso continúa Valentina, sí. después, ¿o no? La pregunta es si es que eso continúa una vez que volvamos a algo un poco más parecido a la normalidad pre-pandemia. Se entiende que no, que era en el si va a haber contexto de un voluntad estado... y posibilidad. Claro, no, pues es una cuestión, justamente hacemos como este esfuerzo medio extraordinario en este contexto extraordinario, Sí. pero... Sí, bueno, y ahí viene pero hay un punto ahí quizás de partida, Valentina, ¿no? También de una experiencia que, a pesar de ser forzosa, dio buenos resultados, pareciera. Claro, sí, y por ejemplo el tema de la telemedicina que todos los candidatos mencionan. Ahí yo igual tuve algunas dudas con el tema de integrar todos los datos de los pacientes en estos grandes sistemas, que también casi todos los mencionaban, creo. Sichel y Kast hablaban de Big Data, además, que es como esta palabra de moda para hacer que todo suene sofisticado. Y ahí a mí me entraron algunas dudas, porque me gustó escuchar, Pedro, que has hablado con gente que tiene buenas experiencias en el CESFAM, porque yo siempre he tenido muy buena experiencia en mi CESFAM de barrio, pero es de Providencia, entonces siempre pienso como, quizás estoy sesgada porque es Providencia y no en cual... más recursos la comuna. El tema de la descentralización, claro, Providencia es una comuna con más recursos, no sé cómo será esa experiencia vivida en comunas más aisladas, comunas de menos recursos. Ahí hay dos temas importantísimos, porque es que la Vale, sorry Vale, pero es que estáis tocando dos temas de una que para mí son esenciales, porque en estas conversas hay un primer asunto es que la experiencia no es la misma para joven y para adultos. ¿Ya? Los adultos mayores sobre todo tienen muy buena experiencia, pero los jóvenes se sienten olvidados por el sistema de salud. Ninguno de los programas se hizo cargo de eso. ¿Ya? Por eso que me llama la atención, claro, que tú tengas buena experiencia. En general los jóvenes no tienen buena experiencia en estos servicios primarios. Y lo otro que efectivamente hay una conciencia de que pagues o no, la salud es donde más se muestra el centralismo, digamos, ¿cierto? Los mejores servicios sí o sí van a estar en Santiago, sean públicos, sean privados. En Viña, Valparaíso, puedes pagar por una clínica muchas lucas, pero aún así va a ser el servicio paupérrimo comparado con lo que acá te puede ofrecer, qué sé yo, la clínica alemana, la clínica Las Condes. Y es increíble, ¿eh? Eso también se da a nivel público. Porque y ese elemento territorial... Estamos hablando de Viña o Valparaíso, o sea, la segunda zona más importante. Es así, y ese elemento territorial no se hace del todo. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, Gabriel Boric no se hiciera cargo del programa, porque él es muy de esta onda de la regionalización y descentralización y no menciona nada a propósito de esto. Sí lo menciona a Proboste, lo menciona a Kast incluso como uno de los ejes programáticos de su programa de salud, la descentralización. Sichel incluso propone estandarizar los CESFAM de todos los territorios. Entonces, en general hay conciencia sobre el problema, pero el elemento generacional creo que es esencial y ninguno lo toca. ¿Sabéis qué? Karen. A propósito de lo que dice Pedro, de los jóvenes, yo creo que hay otro elemento que lo pone Kast y alguien más, no me acuerdo cuál, que es esta compensación por riesgo, que me parece interesante, porque al final hoy día de eso. Sí. También, ¿no? Sí. Claro. Porque también hoy día yo creo que otro de los problemas que han sido súper importantes post 18 de octubre de 2019 es el tema de la discriminación. Y al final las mujeres son discriminadas y las personas que tienen preexistencia son discriminadas, pero también tú no le debes pedir a una aseguradora, que es una empresa privada que se dedica a los seguros, que bueno, que todos los seguros cuesten igual, si evidentemente que está el riesgo. Entonces me parece interesante la idea de que haya un fondo para compensar por riesgo para que los aseguradores puedan beneficiar a la gente sin discriminar. Sí, buen punto también. Lo planteaba Sebastián Sichel, lo planteaba el programa de Kast y aborda un tema que ya se ha discutido en los intentos de reforma del sistema de ISAPRES que se han visto truncados en los últimos 2 gobiernos. Se ha intentado, o se ha prometido al menos hacer algún tipo de reforma en este sentido y no ha sido nada fácil. Lo que da cuenta de las dificultades políticas que hay para llevar adelante una reforma. Interesante tema de conversación. Los programas, por supuesto, están ahí disponibles. El detalle también de cada una de las ideas que están planteando los candidatos presidenciales en un tema que aparece como prioritario para los chilenos. Estamos junto a Karen Tal, Valentina Salvatierra y Pedro Fierro aquí en Reunión de Pauta, aquí en la 100.5. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, déjenme contarles que cada
viernes ustedes pueden encontrar el trabajo de Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras mañana y todos los viernes en las distintas plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato, 7:29. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país, del 9 al 11 de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en www.expoconstruye.cl. En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo. Más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud. Mejor salud para Chile. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:32, estamos de vuelta con Reunión de Pauta, aquí en la 100.5. Siempre volvemos con nuestra efeméride de cada jornada, y la de hoy día está muy buena para los nostálgicos de los 80, de algunas películas clásicas también de esa época que marcaron nuestra infancia. Si yo les nombro a Ralph Macchio, no sé si les sonará mucho el nombre, a menos que ustedes sean cinéfilos. Ahora, si les digo Daniel LaRusso, probablemente eso les haga más sentido, ¿no? Bueno, Ralph Macchio es el actor estadounidense que desempeñó el papel de Daniel LaRusso en la serie de películas de Karate Kid, que fueron un clásico de toda esa época, fines de los 80, principios de los 90, el boom de esta cinta. En donde Macchio era protagonista, y hoy día está de cumpleaños, por eso lo estamos recordando. Tiene 60 años ya el protagonista de aquella serie, que luego volvió con Cobra Kai en 2018, la serie secuela de la película Karate Kid. Participó también en otras películas, Maestros, Demasiado Sol, Mi Primo Vini. No sé si ustedes estarán al tanto de esas participaciones, pero yo creo que la icónica fue, de todas maneras, Karate Kid. Lo recordamos hoy día escuchando la canción de esa trilogía, Glory of Love, de Peter Cetera. Qué tremenda efeméride. Lo más grande, Ralph Macchio. Yo la verdad no tenía idea del nombre del actor, me enteré leyendo el libreto hoy día, pero Daniel LaRusso, un clásico para sí, Cobra Kai creo que es la serie más mala y buena a la vez que existe en la historia de la humanidad. Explícame eso, Pedro Fierro, ¿cómo es eso? Porque yo no la he visto, Es tremendo. Yo la voy a guardar para algún dato, que el dato de hoy día lo tengo absolutamente guardado, pero voy a guardarla y te voy a explicar por qué. Pero parte como una serie muy bajo presupuesto. ¿Ya?
Y ahora se vuelve tremenda, la compra Netflix, y ya van en la tercera temporada, estuvo nominada a los Emmy, ¿cierto? Este año, no, notable. Mira, qué buen proyecto para revivir esa película. Oye, Karate Kid. Sí. Yo fui a escuchar a Peter Cetera en un concierto, no puedo no contar esto, toda emocionada, así y tenía como 1000 años, y te juro que pensaba yo todo el rato que se iba a morir con que iba el oxígeno. No hay que hacer eso. Que se iba a morir Peter Cetera. Te juro que hay que recordarlo como cuando eran jóvenes. Mejor, ¿eh? No. Vamos a nuestras noticias coladas. Aquí en Reunión de Pauta estamos con Karen Tal, Pedro Fierro y Valentina Salvatierra, y nos vamos ya a nuestra sección con las noticias que nos traen nuestros panelistas, la selección que hicieron de algunos temas para comentar en el día de hoy. Partamos hablando de lo que propone Karen Tal para ir a un cambio bien relevante de las alianzas y grupos que se han formado dentro de la Convención Constitucional, porque los convencionales de RN, Bópoli y los independientes también formaron un nuevo colectivo en la convención. Son 16 integrantes, entre ellos Cristian Monkever, Bernardo Fontaine, entiendo que Bernardo de la Maza también se sumó, Karen, a este grupo. Cuéntanos sobre el tema. Él fue el que partió realmente. Ajá. Claro. Fue el primero que lo anunció. Sí, cuéntanos sobre el tema, Karen. A ver, esta noticia es bien colada en realidad, porque pasó bien como poco importante. Y claro, si bien esto en verdad es una medida administrativa, así como existen las bancadas en el Congreso, acá ahora en los colectivos, y acá lo que pasó es que se formó un colectivo, Bópoli, RN, Independientes como Bernardo de la Maza, efectivamente, pero a pesar de que esto es una medida administrativa, yo creo que tiene efectos políticos súper importantes. Porque creo que lo que viene a hacer esto más bien es a consolidar un proceso que ya lo veníamos viendo en la convención, donde los 37 claramente han tenido dos posturas que son diferentes. Y lo que hacen los Bópoli, los RN y Independientes, en el fondo es decir, nosotros lo que queremos, el mensaje es lo que queremos y es lo que han venido haciendo todo el rato, es que esto resulte. Y queremos ser parte del trabajo de la convención y ojalá queremos llegar a una constitución que sea de todos y ser parte y jugársela por el éxito de esto. Que es distinto que si tú lees, no sé, por la entrevista a la Marcela Cubillo el otro día, que es distinto, que más bien hay como cierta duda de si esto va a resultar y más bien que pareciera que la apuesta es más bien a jugársela como por el rechazo de salida. Son dos miradas súper distintas que creo que van cambiando los equilibrios políticos. Sí. Y a mí la verdad me parece interesante lo que ellos han hecho, por eso quise traerlo, porque hablando con algunos de ellos, como que lo que ellos dicen es, mira, a lo mejor no va a resultar y a lo mejor sí, y bueno, si al final no resulta y nos pasan la planadora y no llegamos a una constitución que tenga aquellas cosas que nosotros queremos que estén en la constitución, bueno, habrá que decir rechazo, digamos, pero al menos queremos intentarlo porque ese es el mandato que tienen y por eso es que yo lo valoro. Ellos están convocados a escribir una nueva constitución y ese es su mandato. Entonces a mí me parece súper valioso el trabajo que han hecho, es súper difícil y quiero valorarlo y por eso traigo la noticia. Buena noticia y claro, genera un cambio, digamos, en el mapa de cómo se van armando los grupos y también al otro sector, también los ha habido. Valentina. De hecho, hubo harta como que fue valorado por ayer en Twitter por muchos de los centroizquierdos. Sí, claro, también porque son la contraparte. Valentina. Sí, yo encuentro súper valorable que se transparente y se oficialice de cierta forma esta división dentro de la derecha, que yo creo que igual ya estaba volviéndose cada vez más visible. Quizás uno compara, como decía Karen, afirmaciones de una Marcela Cubillos con Hernán Larraín Mate. Hay varios que efectivamente tienen posturas más propositivas y me parece interesante cómo lo plantea Karen, como a lo mejor esto no resulta, pero al menos hay que intentarlo y dejar plasmadas las ideas de centro-derecha que queremos en la Constitución. Y justamente lo que me parece más interesante y quizás como para darle una perspectiva un poco menos positiva es que la contracara de eso es que serían los otros 21 convencionales de Vamos por Chile, serían como este reducto de quizás falta de fe o falta de cooperación en un proceso que efectivamente está recién empezando y negarte desde este punto de partida y un poco como hacer esta cosa de asumir que no va a funcionar, entonces no voy a colaborar.
En el fondo, si es que estos son la derecha dialogante, ¿qué queda para el resto de la derecha? Me parece súper preocupante que justamente ni siquiera tengan esta intención a priori de cumplir el mandato que, como decía Karen, le dio la ciudadanía de escribir una constitución, no de casi que estar torpedeando el proceso desde adentro de una forma que se ha vuelto bastante visible y que ojalá no siga así, porque al final, claro, no, o sea, es como que fuera ahí un anarquista metido en el Congreso haciendo leyes y no creía en el Estado y quería destruir el Estado. Como que no me parece que tenga mucho sentido lo que estarían haciendo al parecer los otros convencionales de derecha. Y se nota la diferencia no solo en la conformación de este grupo, sino también en otros gestos que uno no ve, digamos, estando como espectador desde afuera, pero el otro día subía una periodista de CNN que está cubriendo ahí en la convención desde el día 1, un video de cómo en los puntos de prensa se juntaban, por ejemplo, los convencionales de todo el oficialismo. Esto ocurría hasta la semana pasada, antes de la conformación del bloque, y en algún momento en que cierto grupo de ese bloque empezaba a realizar duras críticas o algún comentario quizás en un tono distinto sobre el trabajo de la convención, habían algunos convencionales que se marginaban un poco, físicamente se corrían del punto de prensa para no estar en la misma imagen o en la misma cuña, como se dice en términos periodísticos. Cuestiones que uno no ve, no lo ve de afuera, pero es bien decidor respecto a cómo se están moviendo en ese momento las piezas que ahora ya se han transparentado. Pedro, nos falta tu comentario. Sí, a mí me parece extraordinaria la noticia. Yo comparto básicamente toda la declaración. Encuentro que ese es el espíritu. Sí me parece un poco sensacionalista el enfoque que le da en este caso al que le han dado algunos medios a la noticia. Este es un grupo que viene trabajando hace rato. Hay atrás centros de estudio que están empujando esto también. Me parece muy sano. Valoro mucho esos esfuerzos también. Pero no es que la derecha se haya desintegrado. Esto, en general, los 37, salvo Bernardo de la Maza, que se fue, digamos, pero el resto sigue trabajando en conjunto. Y claro, o sea, es súper sano que se mencione esto. Tampoco quiere decir que el resto de los 21, como dice la Vale, sean no dialogantes, digamos. O sea, ahí hay de todo. O sea, el resto de los 21 no son, perdón, digamos que lo personifico, pero no son Teresa Marinovich multiplicado por 21, digamos. No, porque daría... Claro. Pero en el fondo hay también muchos otros personajes, muchos otros convencionales que también, incluso ella misma, por eso no lo quiero personificar, pero que podrían estar buscando diálogo. A mí sí, acá escuchaba en la misma radio, Sebastián, la semana pasada creo, a Claudio Alvarado, comentaba un poco sobre este tema y sobre las dificultades también, porque a ver, a mí me parece que, y estoy convencido de que la manera para promover los principios que ellos defienden es con diálogo, es con tratando de buscar un punto de encuentro. Esa es la única manera, o si no nos atrincheramos y no vamos a llegar a ningún lado. Pero también Claudio comentaba algo muy interesante, y es que lo que cuesta incluso a este grupo dialogante encontrar el diálogo. Y él comentaba la semana pasada, entiendo, de cómo se les cierran las puertas cuando van a buscar apoyo en todos lados, digamos. No en la derecha estoy hablando, sino que con los grupos supuestamente más dialogantes de la centroizquierda. Entonces, me parece interesantísimo esto, pero tampoco, claro, hay que caer en la ingenuidad, y sí creo que este grupo no cae en la ingenuidad. Yo escuchaba a Rubiero Cosi a propósito de lo que pasó en la Araucanía hoy día, que es parte de este grupo, y me parece tremendo, él sin renunciar a sus principios, siendo súper duro, se nota un espíritu también de diálogo, pero claro, o sea, promoviendo los principios que ellos valoran. Encuentro que eso es sano. Sí, definitivamente, y hay que destacarlo, está interesante. La noticia colada de Karen Tal, aquí en Reunión de Pauta. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que nos propone Valentina Salvatierra, con una noticia de carácter científico. Desde el interior de la Vía Láctea se emitieron ondas de radio, según ha detectado el estudiante de la Facultad de Física de la Universidad de Sydney, Zhiteng Wang. Cuéntanos sobre esto, Valentina. Yo no había escuchado esto hasta que tú propusiste esta noticia colada. Sí, pasó muy colado, porque yo creo que estamos todos tan metidos en lo que está pasando en la contingencia nacional, la política, todo, que es fácil olvidarse de que hay un mundo mucho más grande allá afuera. Y por eso un poco quise traer esta noticia justamente como para recordar que somos como esta pequeña... este pequeño punto de un universo mucho más grande y donde todavía hay muchas cosas muy misteriosas. También sentí que era como un poco un llamado a la humildad, porque se trata de reconocer que hay muchas cosas que no entendemos, porque este equipo detectó estas ondas de radio y
tiene un nombre como totalmente impronunciable lo que encontraron, le pusieron ASKAPJ17360, es un montón de números que se llama así por sus coordenadas, y es un objeto de ondas de radio que fue único en el sentido, esto dice una de las investigadoras, de que comenzó siendo invisible, se volvió brillante, se desvaneció y luego reapareció. Este comportamiento fue extraordinario. La propiedad más extraña de esta nueva señal es que tiene una polarización muy alta, su luz oscila en una sola dirección, pero esa dirección gira con el tiempo. Entonces, al parecer es una cosa bien especial dentro de lo que se suele observar con estos telescopios y que no se ha podido como clasificar como algún tipo de objeto conocido, como una estrella, un pulsar, un magnetar, como estas cosas más conocidas y estudiadas dentro de estos fenómenos. Y creo que es súper interesante como darse cuenta de que todavía hay muchas cosas en el universo que no somos capaces de explicar, que no somos capaces de comprender, que nuestro conocimiento sobre el universo es limitado. En ese sentido lo decía un poco como un llamado a tener cierta humildad y perspectiva respecto a todo lo que hacemos, a nuestra existencia en todos los ámbitos. Y obviamente además está la sugerencia de que esta cosa que aparece, desaparece, yo pensé el tiro como en un código Morse, estas cosas como de puntitos y rayas, extraterrestre, y como de la posibilidad eventualmente de que esto fuese algún tipo de inteligencia, y yo creo que a cualquier persona que es como ñoña de la ciencia ficción, esto obviamente le puede parecer muy emocionante porque no sabemos, pues, como que el universo es tan grande que qué podría estar allá afuera. ¿Qué podría explicar estas cosas medias inexplicables? Sí, claro. Habrá que seguir viendo. Es alucinante empezar a pensar en eso. Pedro. Sí, pues lo único que nos faltaría sería que el universo nos esté mandando una señal en clave de Morse. No, pero yo simplemente eso, reafirmar lo que dijo la Vale. Cuando yo leía la noticia pensaba lo mismo. En el fondo, impresionante lo pequeño que somos, lo que nos falta por conocer. Y nada, a mí me gustan mucho esas noticias, porque este tipo de noticias, porque nos invitan a esa reflexión, ¿cierto? En tiempos en donde yo creo que también hay mucho de creer que las sabemos todas y que hemos alcanzado ya el desarrollo máximo, y no es así, no es así. Entonces me parece notable. Sí. ¿Karen? Yo no sé qué decir, solo, como Pedro dice, a lo mejor nos está mandando una señal. Yo solo quiero decir que no tiene nada que ver con esto, pero ayer cuando la Vale mandó su noticia, ¿sí? Justo un rato después, a las 9:42, pasó por los cielos nuestros, chilenos, a ojo de, no necesitáis nada para verlo, la Estación Espacial Internacional, que es una base espacial donde viven, creo que son 6 personas que van cambiando. Ajá. Pero lo encuentro increíble porque esto es colaboración entre, no sé, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa, Japón. Y no sé, pues sale uno, entra 8. Y justo esto pasó anoche y se vio si se movía en el cielo, era bien raro. Ajá. Sí. Así que no tiene que ver con lo otro, pero a lo mejor es una señal que, así como un llamado a la humildad, también un llamado a que se puede colaborar. Es cierto. Cuando se quiere. Creo que decía de alguna manera Carl Sagan en alguna de sus mensajes a su audiencia neófita. Bueno, vamos al tema que nos propone Pedro Fierro en nuestra sección de las noticias coladas. Tras 7 años liderado por los demócratas, el estado de Virginia eligió a un gobernador republicano, a Glenn Youngkin. Cuéntanos sobre el tema, Pedro, ¿por qué es tan importante? Sí, a ver, yo lo destaqué porque me llama la atención en general. Bueno, no solo perdieron Virginia, sino que también los demócratas ganaron por muy poco New Jersey, y había, eso al menos lo que comentaba la noticia, ¿cierto? Muy poco margen, una zona en donde en general el Partido Demócrata es súper fuerte desde hace algún tiempo. Y claro, yo pensaba hace algún tiempo, no sé si lo hablamos acá, leía un reportaje sobre Jacinda Ardern que publicaba el The Guardian a propósito de autoridades que hacen una muy buena pega en relaciones exteriores, digamos, que son muy valorados por el mundo, pero que en el interior tienen un montón de problemas. Entonces, cuando veía esta noticia, yo me acordaba de ese reportaje de Jacinda Ardern a propósito de lo que puede estar pasando con Joe Biden. Porque, claro, un presidente que asumió este año, digamos, ¿no? En enero de este año, y que en menos de un año ha bajado mucho la aprobación, de 55% a 42% de apoyo,
que claro, efectivamente estaba más preocupado también o al menos en estos últimos meses, últimas semanas, de los asuntos más internacionales. Ahora está, entiendo, en Escocia, ¿cierto? En la COP26, ¿será? COP26, supongo, ¿no? Sí, no 26. No estoy seguro. Sí. Sí. Y claro, en el fondo, como con esta necesidad de volver y hacerse cargo de los asuntos internos. A mí eso me parece súper potente, porque yo creo que todos, quizás estoy hablando por todos, pero quiero que celebramos la llegada de Biden, digamos. Sí. Sí, pero uno ve en estas cosas que el malestar sigue ahí como bien latente, ese malestar que hace triunfar a Trump, ese malestar que también está en Chile, y muchas veces, claro, uno piensa que desde las comodidades de nuestras casas, insisto, de que estas cuestiones ya se superaron. Y claro, vienen las elecciones del próximo año, las legislativas del 2022 en Estados Unidos, y va a ser una tremenda señal para lo que se le viene a Estados Unidos en general, creo yo, ¿cierto? Entendiendo que este desplome quizás de Joe Biden ha sido quizás, no sé si desplome es la palabra, pero que la baja en la popularidad ha sido más rápida quizás de lo esperado. Sí. Va a ser súper interesante. Valentina. Sí, The Economist le dedicó la portada a Joe Biden esta semana, con una ilustración bien llamativa, que sale Biden como cayéndose por un hoyo, así de drástico, y en el artículo hacen un análisis de las razones, más allá, además de lo que dice Pedro, de quizá que Biden ha estado en las últimas semanas súper enfocado en temas internacionales. Además hacen una crítica un poco a los liderazgos demócratas, sobre todo los demócratas más de izquierda y con educación universitaria, y que ponen mucho énfasis en temas culturales, en temas de desigualdad racial, y asumen que su electorado tiene esas mismas prioridades y esas mismas actitudes que ellos tienen, pero que en realidad como que los votantes tienen un perfil distinto a esta élite demócrata que suele tomar como las decisiones y quizás fijar la agenda. Y dan unos datos que me parecieron bien interesantes. Estados Unidos como un todo, efectivamente la edad mediana es un poco menos de 40 y solo un 60% del país se identifica como blanco, o sea, 6 de cada 10. Pero de los votantes, ellos toman como referencia las elecciones de 2018 y 2014, los midterms, un 75% de los votantes son blancos, y la edad mediana, que en todo Estados Unidos es 40, para los votantes solamente es 53. Entonces los votantes también son un perfil distinto a como la población general a la que quizás uno piensa que pueden querer apelar, y ese tipo de consideraciones quizás más electorales y quizás también de las prioridades del tipo de gente que va a votar, parece que han estado más bien ausentes en los liderazgos demócratas, y me pareció súper interesante ese análisis, y también constatar quizás esa división entre lo que preocupa a estas élites políticas y económicas y las preocupaciones de los votantes y de otros grupos dentro de Estados Unidos. Interesante, como para ir sacando lecciones quizás también. Karen. Algo, claro. Sí, yo eso creo, que hay que sacar lecciones, porque yo creo que a mí lo que no puedo evitar, aplicar esto a lo que nos pasa a nosotros. Al final, no sé, aquí Virginia perdieron, y hace un año habían ganado por 10 puntos, decía en el New York Times. Y es así, claro, y acá ganaron apenas, y Biden le había ganado a Trump en New Jersey como por 16 puntos. Y yo creo que de repente hay que tener cuidado con leer a veces un resultado electoral equivocadamente, un poco a veces desde la soberbia, incluso, como, no sé, como ya vino el estallido social y 80% votó apruebo y 20% votó rechazo, entonces resulta que ahora Chile es de izquierda, y yo creo que no. Y por lo tanto el señor Stingo dice que CADEM es indecente o yo soy indecente en verdad, porque publicamos una encuesta donde gana Kast, y mira esto, pues. O sea, yo creo que tú efectivamente en un año puede ser, efectivamente, que Kast pase en primer lugar a segunda vuelta. Puede ser, claro, perfectamente. Y estas cosas ocurren. Y es lo que han ratificado ahora las encuestas también. Pedro, lo último antes de ir al... Lo último, sí, comando pacifista voy a darle otra al candidato Boris, porque él yo creo que está en una buena línea. Creo que hace un par de días escuché unas declaraciones donde él decía precisamente esto: no critiquemos tanto a Kast, si lo que hay que hacer es tratar de entender qué es lo que está pasando al votante. Claro. Y claro, yo creo que eso es esencial. Sí, es un desafío para los retadores, digamos, para quienes están en el otro espectro. Vamos a los datos y recomendaciones de nuestros panelistas antes de que se nos vaya el tiempo. Pasó volando este bloque. Nos vamos a los datos de nuestros panelistas aquí en Reunión de Pauta. Pedro, ¿qué nos traes hoy día? Ya, sí que se va Halloween, se fue Halloween y comienza la Navidad.
Y entonces yo al menos voy a armar el arbolito esta semana, no sé ustedes. ¿En pero serio? Es la mejor época, por supuesto, la mejor época del mundo mundial. Y creo que lo voy a sacar en junio del 2022. Pero como viene la Navidad, voy a hacer una serie de recomendaciones de Navidad. Y la primera tiene que ver con música. Hay un artista británico que se llama Jimmy Cullum, que es un digamos, pianista, que básicamente lo que hace es pop, pero acercar el jazz, digamos, a un mundo más popular. Ajá. Y él está sacando un disco de Navidad, pero a goteo, ¿ya? En sus redes sociales. Entonces va sacando canciones semana a semana. Está muy bueno. Se llama el disco de Piano Man at Christmas. Y hoy sacó un sencillo, que es una versión de Winter Wonderland, que es una canción bien famosa. Tiene muy buenos temas. Aparte que él es extraordinario. Alguien que me influenció mucho en mi juventud también. Así que Jimmy Cullum se llama. Buena recomendación entonces para ir poniéndose a tono. Harta anticipación en todo caso para armar el arbolito, ¿eh? No nos metas tanta presión, Pedro. Valentina, tu dato para hoy día. Yo les quiero traer un dato. Hoy justo me está sonando el citófono, perdón. No hay problema, dale. Aquí hacemos multitasking. O si quieres pasamos con Karen para que nos cuente su dato y luego seguimos con Valentina. ¿Karen? Parece que perdimos a Karen. Perdimos. Pero sí, no la veo en el streaming tampoco. Pero mira, Valentina ya está lista. Miren, yo esta semana comencé un club de lectura con un grupo de amigas y estoy muy emocionada. Estamos leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿Ya? Vamos recién en la primera parte, pero es un clásico del pensamiento feminista, publicado en 1949, y lo que hace Simone es un poco analizar la posición actual de la mujer, analizar distintas posiciones filosóficas, psicoanalíticas, marxistas sobre la posición de la mujer, también hace análisis cultural, es como un poco todo súper interdisciplinario, súper combinado. Obviamente hay cosas que no han envejecido tan bien, quizás, o uno también de repente lee ciertas partes y dice, bueno, ya no estamos tan mal como estábamos en 1949, sí, claro. Pero también hay ciertas continuidades, entonces yo creo que es súper interesante tanto como por cosas que pueden ser relevantes para el debate hoy en día y como una suerte de ver la historia del movimiento feminista, que hoy en día yo creo que está como casi de moda denominarse feminista, etcétera, pero que en sus orígenes tiene muchos cuestionamientos y hay muchas distintas formas de entender el feminismo, y creo que profundizar en eso a través de un libro como este es súper interesante. Bien, buena recomendación entonces. ¿El club de lectura es público o es privado, Valentina? Te lo pregunto en serio, así como si hiciera una iniciativa, no sé, pensé que era algún círculo de lectura abierto, que hay de esos grupos también. Sí, es verdad, existen esas iniciativas y las encuentro súper positivas, pero en este caso en realidad somos un grupo de amigas que nos vamos a empezar a juntar semana por medio. Qué buena. A tomar un vino y conversar. Buena iniciativa, está buena la idea como para copiarla. Karen. Ya, perdona, Mac, mi confianza ciega en Mac me jugó una mala pasada. No te preocupes, ¿cuál es tu dato hoy día? Confío demasiado. Yo, a los que les gustan los tours a pie, Cultura Mapocho hace tours gratuitos a pie, y de repente uno ha ido a tantos y no ha ido por Santiago, y ellos hacen tours por Santiago a pie, gratis, y estuvieron desde estallido social, pandemia, parado, y ahora retoman a partir de este domingo con un tour constitucional, y me pareció interesante. Van a la Plaza de la Constitución, y entre otras cosas van a ir a la ex del Congreso donde está sesionando la Cámara, un tour como de todos los lugares relacionados con la Constitución como una manera de volver, así que a los que les gusta, yo creo que recorrer Santiago es una buena cosa que de repente uno no ha hecho. Bueno, así que esto bueno. parte ¿Cómo se llama el grupo, Karen? Se llama Cultura Mapocho. Bien. Y este domingo hay que solo llegar 11 de la mañana, Casa Central de la Chile. Perfecto, buena Así invitación que, entonces para sumarse y conocer un poco más ahí en el centro de Santiago, en el contexto en el que estamos, está muy, muy bonito. Karen Tal, Valentina Salvatierra y Pedro Fierro junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Y con música nos estamos despidiendo en esta edición de Reunión de Pauta. Jamie Cullum, de los que escuchamos, según podría apostar, ¿o no? Podría apostar. Estamos cerrando Reunión de Pauta, gracias por acompañarnos. Viene Cristian Barken desde el Jardín, como siempre. Hoy día va a estar conversando con el sociólogo Ernesto Otone en unos minutos aquí en la 100.5. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Acabas de escuchar un